En la iglesia primitiva, los seguidores de Cristo enfrentaban persecuciones, desafíos y un enemigo aún más peligroso, las falsas doctrinas que amenazaban la pureza del Evangelio. En medio de este escenario, dos nombres quedaron marcados en las Escrituras: Himeneo y Alejandro. Hombres que una vez estuvieron entre los creyentes, pero que poco a poco se apartaron de la verdad. Sus enseñanzas comenzaron a distorsionar el mensaje, sembrando confusión y arrastrando a otros con ellos. El apóstol Pablo, al ver el peligro que representaban, tomó una decisión radical: los entregó a Satanás. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Cuál fue su error? ¿Y por qué su historia sigue siendo una advertencia para la iglesia de hoy? Hoy, nos sumergiremos en este episodio impactante del Nuevo Testamento. Descubriremos qué sucedió con Himeneo y Alejandro, cómo su desviación afectó a la iglesia y lo que podemos aprender para proteger nuestra fe. Quédate hasta el final, porque esta historia podría abrirte los ojos a una de las mayores amenazas que han enfrentado los creyentes y que aún persiste en nuestros días. En 1 Timoteo 1:19-20, se narra: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo introduce a Himeneo y Alejandro como ejemplos de personas que naufragaron en la fe debido a su rechazo a la buena conciencia y la verdad bíblica. En su carta a Timoteo, Pablo enfatiza la importancia de mantener la fe pura y una conciencia limpia, atributos esenciales para un creyente fiel. Sin embargo, Himeneo y Alejandro eligieron desviarse de estas virtudes, causando daño tanto a ellos mismos como a la comunidad de creyentes. Esta introducción establece el contexto para las advertencias y lecciones que Pablo desarrollará en las cartas pastorales. Pablo describe a Himeneo y Alejandro como personas que naufragaron espiritualmente. La fe cristiana no es solo un conjunto de creencias, sino una vida transformada que se guía por una conciencia alineada con la verdad de Dios. Himeneo y Alejandro fallaron en este aspecto fundamental, el término naufragio. Pablo usa esta metáfora para ilustrar cómo, al abandonar la buena conciencia, su fe quedó destruida, como un barco que pierde su rumbo y se estrella. Pablo enfatiza que la fe y la buena conciencia son esenciales para vivir una vida cristiana íntegra. Una fe sólida está enraizada en la verdad de las Escrituras y se expresa en confianza en Dios y obediencia a sus mandamientos. La conciencia actúa como una brújula moral. Cuando se ignora o se corrompe, lleva a decisiones erróneas que pueden alejar a una persona de la verdad. Pablo menciona a estos dos hombres como ejemplos negativos para la iglesia. Su rechazo de la fe y la buena conciencia resultó en blasfemia, una acción que deshonra a Dios y distorsiona su verdad. Sus acciones no solo afectaron sus propias vidas espirituales, sino que también confundieron y dañaron a otros creyentes. Para proteger la iglesia, Pablo tomó una medida drástica. Esta frase se refiere a la exclusión de Himeneo y Alejandro de la comunidad cristiana, permitiendo que enfrentaran las consecuencias de sus acciones fuera del amparo de la iglesia. El objetivo de esta disciplina no era castigar, sino que aprendieran a no blasfemar y, en última instancia, regresaran al arrepentimiento y la verdad. Durante el tiempo de Pablo, la iglesia enfrentó diversas falsas doctrinas, como las enseñanzas incorrectas sobre la resurrección y la moralidad. Estas desviaciones eran amenazas serias para la comunidad de fe. Como líder de la iglesia en Éfeso, Timoteo era responsable de enfrentar estas amenazas y proteger la pureza doctrinal de la iglesia. La exclusión de Himeneo y Alejandro refleja la importancia de mantener la pureza de la iglesia y el compromiso con la restauración de los creyentes desviados. En 2 de Timoteo 2:17-18, se narra: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pablo identifica a Himeneo como uno de los principales propagadores de herejías en la iglesia primitiva. Junto con Fileto, enseñaba que la resurrección ya había ocurrido, desviando a los creyentes de la verdad bíblica. Este falso mensaje, lejos de ser un simple error, estaba causando un daño significativo en la comunidad de fe.
comparándose con una gangrena, una infección que se propaga rápidamente y destruye lo que toca. Esta parte destaca la gravedad de las falsas doctrinas y el peligro que representan para la Iglesia. Himeneo y Fileto afirmaban que la resurrección ya había tenido lugar. Su enseñanza probablemente se basaba en una interpretación espiritualizada de la resurrección, argumentando que era un evento simbólico o que se cumplió completamente en la conversión espiritual, negando una futura resurrección corporal. Este mensaje iba en contra de la enseñanza apostólica de una resurrección futura, física y gloriosa para todos los creyentes. Pablo describe el efecto de estas falsas enseñanzas en la Iglesia. Pablo usa esta fuerte imagen para ilustrar cómo las palabras de Himeneo eran destructivas y contaminaban a otros en la Iglesia, llevándolos a una fe rota. Al desviar a los creyentes de la esperanza en la resurrección futura, Himeneo y Fileto minaban el fundamento de la fe cristiana, que se basa en la victoria de Cristo sobre la muerte. Pablo reafirma la importancia de la resurrección como un pilar de la fe cristiana. Pablo enseña consistentemente que la resurrección es un evento futuro, en el cual los cuerpos de los creyentes serán transformados a semejanza de Cristo. La negación de una resurrección futura socava la esperanza de la vida eterna y la victoria final sobre el pecado y la muerte. Pablo instruye a Timoteo sobre cómo manejar estas doctrinas falsas. Timoteo debía evitar discusiones necias y centrarse en la verdad de las Escrituras. Pablo insta a Timoteo a corregir a los que se oponen, con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento y conocimiento de la verdad. Las falsas enseñanzas sobre la resurrección eran comunes en el mundo greco-romano, donde muchas filosofías despreciaban la idea de un cuerpo resucitado, viendo el cuerpo como algo corrupto. La resurrección física era un distintivo del mensaje cristiano, proclamando la victoria sobre la muerte y la promesa de una vida eterna. Como líder, Timoteo tenía la tarea de proteger la sana doctrina y guiar a los creyentes en la verdad, enfrentando las herejías con sabiduría y firmeza. En 2 de Timoteo 2:16-17 se narra: «Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto». Pablo señala que las enseñanzas de Himeneo, junto con Fileto, no solo eran incorrectas, sino que también estaban teniendo un efecto devastador en la comunidad cristiana. Al comparar sus palabras con una gangrena, Pablo advierte que las falsas doctrinas pueden propagarse rápidamente y causar daño espiritual significativo. Este impacto negativo pone de relieve la importancia de proteger la Iglesia contra el error y de mantener un compromiso firme con la verdad de las Escrituras. Pablo describe las palabras de Himeneo como profanas, vanas y corrosivas. Estas enseñanzas carecían de fundamento bíblico y no contribuían a edificar la fe. En cambio, llevaban a la impiedad y a una desconexión con Dios. Pablo utiliza esta imagen médica para describir cómo las falsas doctrinas de Himeneo se extendían como una enfermedad, contaminando y destruyendo la fe de los creyentes. Las enseñanzas de Himeneo no solo lo perjudicaron a él, sino que también causaron confusión y división en la Iglesia. Al negar la verdad sobre la resurrección futura, Himeneo llevó a algunos creyentes a dudar de su esperanza en Cristo, debilitando su fe y su confianza en las promesas de Dios. Estas doctrinas no solo desviaban la fe de los individuos, sino que también fomentaban actitudes y comportamientos que estaban en contra de los principios del Evangelio. Pablo destaca la necesidad de enfrentar las falsas enseñanzas con sabiduría y firmeza. Timoteo debía evitar discusiones inútiles que solo causaran más división y distrajeran de la misión principal de la Iglesia. La defensa de la verdad debía ser clara y paciente, guiando a los que estaban en error hacia el arrepentimiento y la restauración. Pablo subraya que cada miembro de la Iglesia tiene un papel en la preservación de la fe y la verdad. Los creyentes deben estar firmemente arraigados en las Escrituras para poder discernir las falsas enseñanzas y no ser influenciados por ellas. Como la gangrena se propaga a través del contacto, los creyentes deben evitar las influencias negativas que puedan corromper su fe. En los primeros días de la Iglesia, las comunidades cristianas eran pequeñas
y muchas veces estaban expuestas a diversas filosofías y enseñanzas paganas que amenazaban con desviarlas de la verdad. La gangrena era una enfermedad conocida en el mundo antiguo que, si no se trataba, llevaba a la pérdida de extremidades o incluso la muerte. Pablo utiliza esta metáfora para enfatizar la urgencia de actuar contra las falsas doctrinas. Como líder joven en la iglesia de Éfeso, Timoteo tenía la difícil tarea de confrontar a maestros falsos y proteger a los creyentes siguiendo las instrucciones de Pablo. En 1 de Timoteo 6:3-4, se narra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Pablo, al escribir a Timoteo, subraya la importancia de mantener la sana doctrina como el fundamento de la vida cristiana. Esta advertencia directa tiene como objetivo proteger a la Iglesia de las desviaciones doctrinales y del daño que causan a la fe individual y comunitaria. Pablo describe cómo las enseñanzas incorrectas, como las promovidas por Himeneo y Alejandro, surgen del orgullo, conducen a la ignorancia espiritual y fomentan la impiedad. Esta sección resalta la responsabilidad de los líderes espirituales de vigilar la verdad y equipar a la Iglesia con una sólida enseñanza bíblica. Pablo enfatiza que toda enseñanza en la Iglesia debe estar alineada con las palabras de Cristo y la doctrina bíblica. Las palabras de Jesús y la doctrina bíblica son el estándar supremo para la enseñanza cristiana. Cualquier desviación de esto lleva a la corrupción espiritual. La sana doctrina no solo transmite conocimiento, sino que también promueve una vida piadosa, enraizada en la relación con Dios. Pablo describe las características y las motivaciones de aquellos que promueven doctrinas erróneas. Los maestros falsos son movidos por el orgullo y un sentido inflado de conocimiento, pero en realidad carecen de entendimiento espiritual. Sus enseñanzas generan discusiones inútiles y divisiones, en lugar de edificar a la Iglesia y glorificar a Dios. Pablo señala los efectos devastadores de las enseñanzas incorrectas en la vida cristiana y en la comunidad. Las disputas sobre cuestiones insignificantes desvían la atención de los creyentes de la verdad esencial del Evangelio. Estas enseñanzas fomentan actitudes y comportamientos contrarios a la santidad, afectando tanto a los individuos como a la comunidad. Pablo exhorta a Timoteo a permanecer firme en la defensa de la sana doctrina. Timoteo debe enseñar fielmente la verdad y corregir las desviaciones con paciencia y sabiduría. Debe mantenerse alejado de debates innecesarios que solo generan controversia y no contribuyen al crecimiento espiritual. Muchas enseñanzas en el mundo grecorromano se enfocaban en debates abstractos y especulativos que distraían a los creyentes de las verdades fundamentales del Evangelio. Los líderes como Timoteo tenían la tarea de preservar la pureza doctrinal de la Iglesia en un contexto cultural diverso y a menudo hostil. Algunos maestros buscaban reconocimiento personal y estatus social en lugar de enseñar con humildad para glorificar a Dios y edificar a la Iglesia. En 1 de Timoteo 1:19-20 se narra: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En esta parte de la historia, Pablo explica una medida drástica pero necesaria tomada contra Himeneo y Alejandro: entregarlos a Satanás. Esta acción no debe interpretarse como una condena definitiva, sino como un acto correctivo diseñado para proteger a la Iglesia y enseñarles la gravedad de su comportamiento. La disciplina eclesiástica, tal como se describe aquí, subraya la responsabilidad de los líderes de proteger la verdad doctrinal y de buscar la restauración espiritual de los que han caído en el error. Pablo utiliza la expresión «entregué a Satanás» para describir la exclusión de Himeneo y Alejandro de la comunión de la Iglesia. Ser entregado a Satanás implica ser removido de la comunidad de fe y, por lo tanto, de la protección espiritual que ofrece la Iglesia. Esta acción no busca destruir a los individuos, sino llevarlos al arrepentimiento y a una comprensión más profunda de la verdad. Pablo menciona que Himeneo y Alejandro fueron disciplinados para que aprendieran a no blasfemar. En este contexto, la blasfemia puede referirse a la enseñanza de doctrinas falsas que deshonran el carácter de Dios y confunden a otros creyentes. La blasfemia
no solo afecta a quienes la cometen, sino que también tiene el potencial de desviar y dañar la fe de otros. Pablo muestra que la disciplina es una medida necesaria para preservar la pureza doctrinal y espiritual de la comunidad. Como mencionó anteriormente en 2 de Timoteo 2:17, las falsas enseñanzas pueden extenderse rápidamente y destruir la fe de muchos. La disciplina actúa como una barrera para contener este daño. La decisión de Pablo refleja el deber de los líderes de la Iglesia de confrontar el error y guiar a los creyentes hacia la verdad. Aunque la acción parece severa, el objetivo de Pablo es la restauración de Himeneo y Alejandro. Pablo espera que al enfrentar las consecuencias de sus acciones, estos hombres reconozcan su error y vuelvan a la verdad. La disciplina eclesiástica no es un acto de castigo, sino una expresión de amor que busca el bienestar espiritual del individuo y de la comunidad. La exclusión de la comunión era una medida seria en la iglesia primitiva, ya que significaba estar fuera del cuerpo de Cristo y expuesto a las influencias del mundo. Los líderes como Pablo y Timoteo tenían la responsabilidad de proteger la iglesia contra las amenazas espirituales, incluidas las falsas enseñanzas y la blasfemia. Entregar a Satanás. En el contexto del Nuevo Testamento, esta expresión indica la separación de la protección espiritual de la iglesia, dejándolos en el ámbito del mundo gobernado por Satanás, con el propósito de arrepentimiento. En 2 de Timoteo 4:2, se narra: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En esta parte, Pablo instruye a Timoteo sobre su papel como líder espiritual en medio de un contexto donde las falsas enseñanzas, como las promovidas por Himeneo y otros, amenazaban la integridad de la iglesia. Estas instrucciones no solo se centran en confrontar el error, sino también en fortalecer la fe de los creyentes mediante una enseñanza sólida y consistente. Timoteo debía combinar firmeza y paciencia, corrigiendo a los que se desviaban mientras guiaba a la iglesia hacia la verdad. Pablo recalca que el enfoque de Timoteo debe estar en proclamar la verdad de las Escrituras. La proclamación del Evangelio no debe limitarse a momentos convenientes. Debe ser constante, adecuada para cualquier circunstancia. Al predicar, Timoteo debía basarse en la palabra de Dios, que es viva y eficaz para corregir, enseñar y guiar. Pablo detalla cómo Timoteo debía manejar las situaciones de error doctrinal. Timoteo debía confrontar con claridad a los que propagaban enseñanzas falsas, destacando las consecuencias de sus errores. La corrección debía ir acompañada de un espíritu de amor y paciencia, buscando la restauración de los desviados y evitando el espíritu de condena. Pablo enfatiza la importancia de la paciencia en la enseñanza y la corrección. Aunque el error doctrinal debía ser confrontado, esto debía hacerse con mansedumbre, recordando que el objetivo es guiar a los demás hacia la verdad. La paciencia refleja la confianza en que Dios es quien trae convicción y arrepentimiento en el corazón de los que se han desviado. Pablo anima a Timoteo a enseñar de manera que los creyentes estén preparados para discernir la verdad. La enseñanza sólida no solo confronta el error, sino que también edifica a la iglesia, ayudándola a mantenerse firme en la verdad. Timoteo debía advertir a la iglesia sobre el peligro de las doctrinas erróneas y equiparla para enfrentarlas con sabiduría y discernimiento. En el contexto del siglo I, la iglesia enfrentaba una proliferación de enseñanzas falsas que mezclaban elementos del judaísmo, el paganismo y la filosofía grecorromana. Los líderes como Timoteo tenían la responsabilidad de actuar como guardianes de la verdad, protegiendo a la iglesia y guiándola con fidelidad. En la iglesia primitiva, la enseñanza de las Escrituras era esencial para la formación espiritual de los creyentes y para combatir las influencias externas. En 2 de Timoteo 3:13-14 se narra: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo utiliza el ejemplo de Himeneo y Alejandro para enseñar lecciones importantes a la iglesia primitiva sobre cómo enfrentar las amenazas de falsas doctrinas y comportamientos divisivos. Aunque estas figuras representan errores graves,
también ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre cómo la Iglesia puede mantenerse fiel a la verdad, protegerse contra el engaño y fortalecer su comunidad. Estas lecciones son atemporales, aplicándose tanto a la Iglesia de entonces como a la actual. Pablo advierte que las enseñanzas falsas tienden a propagarse y profundizarse. Los propagadores de falsas doctrinas no solo engañan a otros, sino que también se vuelven víctimas de su propio error. Esto subraya la importancia de confrontar el error antes de que se extienda y cause un daño mayor. Pablo anima a Timoteo y a la Iglesia a permanecer firmes en lo que han aprendido. Timoteo debía anclarse en las Escrituras y en las enseñanzas apostólicas que había recibido. La verdad no cambia, y la Iglesia debe aferrarse a ella incluso en medio de la oposición y las amenazas. La enseñanza correcta es fundamental para proteger la fe de los creyentes y guiar a la Iglesia. Pablo recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Con una base sólida en las Escrituras, los creyentes pueden identificar y rechazar las falsas enseñanzas. La Iglesia debe funcionar como un cuerpo unido que se apoya y protege mutuamente. Los creyentes son llamados a amonestar, consolar y fortalecer a otros en la fe. La comunidad de fe actúa como una defensa contra las influencias externas que intentan desviar a los creyentes. Incluso cuando el error parece prevalecer, Pablo destaca que Dios es capaz de restaurar a los que se arrepienten. La disciplina eclesiástica busca guiar a los desviados de regreso a la verdad y a una relación correcta con Dios. Nadie está más allá del alcance de la redención si se arrepiente sinceramente y vuelve a Dios. En la iglesia primitiva, las enseñanzas heréticas eran comunes y muchas iglesias luchaban por mantener la pureza doctrinal en un mundo culturalmente diverso. Las comunidades cristianas eran pequeñas, pero dependían unas de otras para apoyo espiritual, enseñanza y discernimiento. En una época sin Biblias accesibles para todos, las enseñanzas de los líderes y las cartas apostólicas eran fundamentales para la instrucción y el crecimiento espiritual. En 2 de Timoteo 2, 25-26, se narra: corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. En la parte final de esta historia, se reflexiona sobre cómo las advertencias y correcciones relacionadas con Himeneo y Alejandro se aplican no solo a la iglesia primitiva, sino también a la iglesia contemporánea. Pablo, al mencionar sus errores, no solo señala la gravedad de las falsas doctrinas, sino que también ofrece una hoja de ruta para abordarlas con sabiduría, paciencia y amor. Este llamado a la corrección restauradora y a la vigilancia doctrinal resuena con fuerza en la iglesia actual, recordándonos que la verdad de Dios es inmutable y que debemos cuidarla con celo. Pablo subraya que incluso aquellos que se han desviado tienen la oportunidad de arrepentirse. El propósito de la corrección siempre es redimir y guiar al pecador de regreso a la verdad. La restauración y el arrepentimiento son posibles únicamente por la gracia de Dios, quien concede a los individuos el deseo y la capacidad de cambiar. Cada miembro de la iglesia tiene un papel en preservar la verdad y ayudar a los que se han desviado. Pablo insiste en que la corrección debe ser hecha con paciencia y amor, reflejando el carácter de Cristo. La comunidad cristiana debe ser un lugar de apoyo, donde los creyentes se animen mutuamente a vivir según la verdad de Dios. Pablo enseña que la iglesia debe mantenerse vigilante para evitar que las falsas doctrinas se infiltren. La iglesia debe valorar las Escrituras como su guía suprema para la vida y la doctrina. Equipar a los creyentes con el conocimiento de la Biblia es esencial para identificar y rechazar falsas enseñanzas. La comunidad cristiana unida es una fortaleza contra las influencias externas y un apoyo para los creyentes en tiempos de dificultad. La unidad basada en el amor y la verdad fortalece la capacidad de la iglesia para enfrentar desafíos espirituales. La iglesia no solo debe protegerse del error, sino también ser un espacio donde los caídos puedan encontrar gracia y apoyo para ser restaurados. Las advertencias de Pablo son tan relevantes hoy como lo fueron en la iglesia primitiva. Las falsas doctrinas y filosofías que contradicen la verdad bíblica siguen siendo una amenaza en el mundo contemporáneo. A pesar de los desafíos,
el Evangelio sigue siendo la fuente de verdad, esperanza y transformación. En la iglesia primitiva, la disciplina no solo era correctiva, sino que también buscaba proteger a la comunidad y guiar a los desviados de regreso a la verdad. La corrección y la restauración se basan en el entendimiento de que todos dependen de la gracia de Dios para ser transformados. En un mundo lleno de enseñanzas contradictorias, la iglesia debe mantenerse firme como un faro de verdad y luz. Cuando enfrentemos errores en nuestra comunidad, debemos corregir con mansedumbre y buscar la restauración, no la condena. La unidad basada en la verdad y el amor es una herramienta poderosa para fortalecer la iglesia contra las influencias negativas. Estudiar y aplicar las Escrituras es esencial para discernir el error y vivir vidas que glorifiquen a Dios. La historia de Himeneo y Alejandro, aunque representa un ejemplo de desviación doctrinal en la iglesia primitiva, ofrece lecciones significativas para la iglesia de todas las épocas. Nos recuerda que debemos proteger la verdad de las Escrituras, corregir con paciencia y amor, y buscar siempre la restauración de aquellos que se han desviado. Al depender de la gracia de Dios y trabajar juntos como una comunidad de fe, podemos enfrentar los desafíos del error doctrinal y reflejar el amor y la verdad de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente su luz. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.